La gracia de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor, sea con todos aquellos que me están escuchando. Esto es en honor a la verdad. Y este día voy a hacer esta enseñanza. Y esta enseñanza va a poder responder, a mi parecer, a muchas preguntas que con toda sinceridad me han escrito muchísimas personas, donde me preguntan cómo es que el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y levantaba sus ojos, lloraba. Cuando estaba en la cruz le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes de ir a la cruz fue a Getsemaní y se postró, se arrodilló para orar al Padre. ¿Cómo es que él entonces hablaba con el Padre si Él es el Padre? O sea, ¿cómo es que en la palabra de Dios nos habla de que hay un Padre y que Jesús oraba a su Padre como si fuera otra persona? Y aquí hemos establecido la verdad de que hay un solo trono y uno sentado. ¿Cómo es posible esto? Y esto es lo que vamos a, por la misericordia de Dios, tratar de hacer lo mejor que podemos para entregar este conocimiento que Dios nos lo revela por su Espíritu. Ya lo hemos enseñado muchas veces. Es imposible que podamos conocer a Dios si Él mismo no revela quién es Él. El Señor lo dijo de esta manera: nadie puede conocer al Hijo sino solamente el Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Y eso es una verdad para todos. Pero ahí no queda la palabra de Dios. Ese versículo dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y vamos a ver que Padre, el término, la palabra Padre, la palabra Hijo, es una condición. Hijo no es un nombre. Padre no es un nombre, es una condición, como lo establece la misma palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 7 me parece, y lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 6. El cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Dónde está eso? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cuando Él sale como una condición. Sale en una condición, en un estatus. ¿Dónde está eso? Lo acabamos de decir. Filipenses 2, 8. Entonces vamos a enseñar la palabra de Dios y primero quiero establecer una verdad. Y esta verdad es de que empezamos diciendo que nadie puede conocer a Dios si Dios no nos lo revela. Quiero leer en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, voy a leerlo. Dice la palabra de Dios, de versículo 5: aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Repito, aunque hay algunos que se llamen dioses, con plural, S, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, con plural, repito, con plural. O sea que alguien dio ses. Dice la palabra, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6, para nosotros, hablando el apóstol de Jesucristo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Para nosotros solo hay un Dios, un trono y uno sentado. Ahí lo dice el apóstol Pablo diciendo: aunque la gente hable de muchos dioses, y ciertamente hay muchos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, o sea, una persona de Dios, que es el Padre, a quien Jesucristo oraba. Entonces dice acá, y nosotros, perdón, voy a seguir leyendo, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, y esta es la introducción de lo que estamos hablando. No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que hay un solo Dios, que es el Padre, del cual proceden, del cual procede todo. Un solo Dios. Jesucristo, cuando oraba, Él oró diciendo, a ti el único Dios verdadero. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús en Juan 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3. El Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesucristo es otro Dios? No. Como dice 1 Corintios, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un solo Señor. Y Jesucristo, orando en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Padre, Dios, es el único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente. Entonces, si este Dios bendito se despoja de su gloria, como dice la Biblia en Juan, y vamos a leer el primer capítulo de Juan, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es un versículo famoso que la gente se lo sabe de memoria, pero que sin embargo hay un problema aquí. La gente lo lee diferente de lo que está escrito. Dice la palabra de Dios, en el principio, la Biblia dice, era el verbo. Era significa existía. En el principio existía el verbo, y el verbo existía con Dios, y el verbo siempre existía. O sea, ¿de qué estamos hablando? La palabra de Dios dice lo que dice, que en el principio era, existía, estaba. Como eso la Biblia dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo era ayer, hoy y por los siglos. El verbo era en el principio. El verbo existía, y el verbo existía con Dios. El verbo, este es Dios, y el verbo existía con Dios. En el principio existía Dios, en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo, y el verbo existía con Dios. No dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios. Eso se lo inventaron. El verbo no está junto a Dios, el verbo era con Dios, existía. Él dijo, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Entonces vayamos dejando esto para que veamos que se ha interpretado mal. Y el versículo 7 dice la palabra de Dios,
Este vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice la palabra de Dios, venía a este mundo. O sea que la luz venía a este mundo, la luz venía. Pero la Biblia dice en el verso 10 que en el mundo estaba. O sea, ¿cómo es eso de que la luz venía? Porque la Biblia dice que Él vino aquí. Dice 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Juan dio testimonio y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. O sea que la luz venía al mundo, pero la Biblia dice que en el mundo estaba. Ahí vamos tomando nota que si bien es cierto venía, pero también estaba allá en el mundo. O sea que Él venía, pero Él ya estaba. O sea que en dos lugares a la vez. Entonces vamos a ver que vamos a ir avanzando en estos términos y voy a leer esta parte para poder borrar. Y lo que quiero establecer acá es esta verdad. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él hizo una oración en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el versículo 13 dice, cuando Él está orando, dice, pero ahora voy a ti. Él había salido de Dios, pero Él dice, ahora voy a ti. ¿Dónde está eso? Juan 17, 13 dice, pero ahora voy a ti. Entonces, el Señor dice en 17, 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y esa es la única palabra en todo el Nuevo Testamento que habla del al lado tuyo. Y esa palabra al lado, ya le explicamos que esa palabra al lado significa idios. Glorifícame al idios tuyo. Y eso ya lo habíamos explicado, que esa palabra en griego, idios, significa pertinente a uno mismo, propio de uno o privado. Lo que le estaba diciendo es, glorifícame al lado privado, a tu lado que es propio tuyo. Entonces, Él dice en el capítulo 20 y versículo 17, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Esto es cuando María estaba hablando con Él, acababa de resucitar. Y el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. ¿Qué le dijo? Que Él subía a su Padre. Él subía a su Padre y le dijo de esta manera, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él subía a su Dios y a su Padre. O sea que ¿Dios tiene un Dios? No. Jesús estaba subiendo a su lugar pertinente, a su lugar de majestad, a su lugar de honor. Él se había despojado de su gloria, se fue a sentarse en el único trono donde Él había dejado su gloria, porque dice la Biblia que Él se despoja de su gloria. Pero no significa que su gloria no está con Él. La gloria de Dios siempre ha estado con Él. Y eso es lo que se llama el Padre, la condición Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, vino en condición de hombre. Si hay una condición de hombre, entonces hay una condición de Dios. Entonces estamos hablando aquí que Él subió a su Padre, subió a su Dios, y dice que Él dijo, yo había salido de Dios. Juan 16, 27. Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Señor Jesucristo salió de Dios. Salió de Dios. Eso está Juan 16, 27. Dice, salí del Padre. Juan 16, 28. Dice, salí del Padre
y he venido al mundo y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Salí del Padre. Y dice, voy al Padre. Ahora, la palabra de Dios dice en Juan 13:1. 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, y entrara al Padre. Y Lucas 24:26 lo dice de esta manera. Lucas 24:26 lo dice de esta manera. Dice, haciendo la pregunta él mismo, el 25, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. La palabra de Dios es bien clara. Dice la palabra de Dios, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas 24:26. Que el Cristo padeciera en la tierra y entrara en su gloria. Y de eso vamos a hablar ahora, sabiendo que, como habíamos enseñado hace unos videos atrás, que hay un solo trono y uno solo sentado. Apocalipsis 4:2 lo dice, vi un trono y a uno sentado. Apocalipsis 20:1, uno sentado. Colosenses 3:1 dice que Cristo está sentado. Ezequiel 1:26 y 28. Hay uno sentado. Entonces, vamos a leer acerca de este tema. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo pueda estar en dos lugares a la vez? Y vamos a verlo por las Escrituras. Quiero ir a Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 8. Ahí vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo, como Dios, con toda su gloria, antes que Él se despoje y venga en condición de hombre, porque la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y ya ustedes saben dónde queda esto. Eso queda en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice la palabra de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en gloria. No lo digo yo, lo que estamos hablando, que Dios salió de Él y luego fue recibido en gloria. Volvió a entrar en su lugar de honor. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1 y vamos a darnos cuenta de qué estamos hablando aquí cuando la palabra de Dios dice entrar en su gloria. ¿Qué significa esto? Y voy a ahorrar tiempo. Tienen ustedes su propia Biblia, ya saben, tienen que juzgarlo de acuerdo a las Escrituras. Uno es nuestro Maestro Jesucristo y Él nos dio su Espíritu. El Espíritu Santo no es una tercera persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y en este caso vamos a hablar la relación y la condición de Dios hecho carne, en condición de hombre, hablando con su Padre. Ahora no vamos a tocar el tema de la tercera persona, entre comillas, el Espíritu Santo, pero voy a decir unas cuantas verdades del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo dice, lo dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar y nos va a dar la palabra para hablar. Y también dice la palabra de Dios, hablando del mismo tema, del mismo pasaje a que Jesús estaba refiriéndose, Él dijo también que en aquella hora yo les voy a dar palabra. O sea que vemos ahí que el Espíritu Santo indistintamente se le llama el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu Santo mismo y se le llama Jesucristo al Espíritu de Dios. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 20, versículo 10.
Marcos capítulo 13, versículo 11 y Lucas 21, versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 1, verso 19 dice que por las vuestras oraciones y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo. Filipenses 1, 9. Creo que voy a leer Juan 20, 21 y 22. Juan 20, 21 y 22 dice: entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, el Señor cuando resucita, Él sopla y de adentro de su ser, de su aliento, sale y dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Voy a leerlo. Romanos capítulo 8, verso 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, subrayado, Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora o vive o habita en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, en otras palabras, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. O sea, no es una tercera persona. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo. Vamos a dar más confirmación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Dice, escudriñando, del 10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Jesucristo que estaba en ellos. O sea que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas era por el cual estos profetas hablaban. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Gálatas, capítulo 4 y verso 6. Gálatas, capítulo 4, verso 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, que en hebreo significa Padre. Entonces, ¿dónde está eso? Gálatas 4, 6. Y Primera Tesalonicenses 4, 8. Primera Tesalonicenses 4, 8 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo. Y por favor, yo creo que esto es suficiente escritura para ver con ojos que puedan ver la verdad. Y la verdad es que el Espíritu Santo no es una tercera persona, sino que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Pero en esta hora nos vamos a concentrar entonces en lo que habíamos dicho en Ezequiel capítulo 1 y vamos a ver en ese primer capítulo, dice el primer versículo: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Quiere decir que hay visiones que no son de Dios. El profeta mayor Ezequiel vio visiones de Dios. Y ahí no vamos a leer todo el capítulo 1, pero el versículo 4 quiero leer un poquito. El verso 4 y 5 me dice que miré, aquí venía del norte un gran viento tempestuoso y una gran nube como fuego. Había nube, había resplandor. Versículo 5, y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Estos son los famosos seres vivientes que aparecen en Apocalipsis, capítulo 5 o capítulo 4 me parece. Pero lo que quiero concentrarme es en el versículo 22 de Ezequiel 1. Dice: sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal. Y está hablando de la expansión, pero quiero concentrarme que en el verso 25 dice: cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Ahí está la palabra del Señor. Dice la Biblia que se veía la figura de un trono. Vamos a
ver eso aquí. Se veía la figura de un trono. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 1 y se puede leer del verso 22 al 28. Ahí dice en el versículo 26: sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono. Esto es antes que Jesucristo se manifieste al mundo. Esto es antes que Juan el Bautista, Juan el hijo de Zacarías, dijera: este es de quien yo les dije que viene tras mí uno más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, esto es en el tiempo de Ezequiel, cientos de años antes. Y dice la Biblia que este hombre tuvo visiones de Dios. Quiere decir que Dios le permitió ver una visión del trono y del cielo y de ver a Dios. Y cuando vio, dice que vio una figura de un trono, solamente uno, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono, y sobre, o sea, este es el trono, y sobre la figura del trono había una semejanza. ¿Qué es lo que había? Una semejanza. Una semejanza que parecía de hombre sentado. Semejanza de hombre sentado. O sea que la palabra de Dios dice que aquí había una semejanza de a un hombre sentado. Ok. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vio un trono y sobre el trono dice que vio una semejanza como un hombre sentado. No dice que vio un hombre sentado, dice como una semejanza de un hombre sentado. Y vi apariencia como de bronce, refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. O sea que desde el aspecto de sus lomos, de aquí para arriba, era como un resplandor como de bronce. Eso es lo que dice. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, dice, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. O sea, que parecía como fuego. Eso es lo que dice. Y que tenía alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así parecía el resplandor alrededor. Esta fue, y acá viene la conclusión, de la visión que tuvo de Dios del cielo, donde estaba el trono, el Señor sentado y las criaturas, los 4 seres vivientes alrededor del trono, que también aparece en Apocalipsis. Pero lo que nos estamos concentrando aquí es en el que está sentado en el trono. Tenía una apariencia como de hombre, pero como de hombre sentado. Y vamos a ver que la semejanza como de hombre sentado no es nada más ni nada menos que para el profeta, este hombre como apariencia de hombre, esto es lo que para él significa lo que dice la palabra de Dios en el versículo 28. Esta fue la visión de la semejanza, y volvemos a ver la misma palabra en hebreo, semejanza que parecía de hombre sentado, y dice, esta fue la visión de la semejanza, pero ya no dice como de hombre sentado, sino dice de la semejanza de la gloria de Jehová. Gloria de Jehová. ¿Qué podemos aprender con esto? Que cuando Dios está sentado,
en su trono, es porque está en toda su gloria, en toda su majestad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel vio al principio un trono y sobre él uno que a semejanza de hombre, pero sentado, no parado, sentado. Y él concluye diciendo en el versículo 28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ahora, voy a confirmar con otro testimonio, Ezequiel capítulo 8. En el capítulo 8, y voy a leer del versículo 2 y 3, dice, cuando se posó la mano de Jehová del Señor, miré y he aquí, versículo 2, una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, dice, fuego, y desde sus lomos para arriba, ¿qué pasaba? Parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. El Señor Jesucristo en Apocalipsis dice, su rostro era como de bronce, como de llama de fuego. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis. Y dice versículo 3, y aquella figura, notemos que la palabra de Dios dice, aquella figura, dice, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabello. Las guedejas son los mechones de mi cabello. Aquella figura extendió la mano y me tomó por los mechones de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. Okay, lo que quiero decir es esto, que en la figura del que estaba sentado, que era una semejanza como de hombre sentado, dice la Biblia, extiende la mano. Y cuando extiende la mano y lo toma por el mechón de la cabeza, por los pelos, en otras palabras, la Biblia dice que el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra. O sea que cuando este bendito Dios, que está como semejanza de hombre sentado, que esto es nada más ni nada menos que la gloria de Jehová. Esto es lo que dijo el Señor Jesús, voy a ti, salí de ti y vuelvo a ti. El Señor se despojó alguna vez, pero volvió a su lugar de honor. Entonces este mismo Dios bendito que se hizo carne, Jehová Dios, que se manifestó a través de la hija de una mujer, a través de la hija de un hombre, que fue María. Porque la Biblia dice que nació de mujer y nació bajo la ley. Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y entonces estamos ya declarando palabras para que entendamos y podemos comprender cómo es que Dios hace sus cosas de tal manera que no encontró otra mejor manera de comunicar su verdad que en la relación de padre e hijo. Por eso dice cuando envía al Señor Jesucristo, al mundo, como dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso lo dice la Biblia. ¿Dónde? Hebreos 1, 5. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, dice la palabra de Dios. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que cuando el Señor sale del Padre, cuando Dios se manifiesta y toma una condición de hombre, eso es lo que se llama, la palabra de Dios lo llama, yo seré el Padre y él me será mi hijo, cuando lo introduce en el mundo. Repito, Jesús nació de mujer y Jesús nació bajo la ley. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que hay un solo trono, y cuando Dios le permitió a Ezequiel ver la semejanza de la gloria de Jehová, lo que vio fue una semejanza de un hombre sentado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto
con lo que queremos enseñar. Tiene todo que ver. Dijimos al principio que es imposible que conozcamos a Dios si Él no nos lo revela. El Señor Jesucristo dijo un día, y eso lo pueden ver en Juan 14:6, el Señor dijo, nadie viene al Padre. Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo, nadie puede venir al Padre. Eso lo dice Él, Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 14, verso 28, y esto lo quiero leer. Hablando del Espíritu Santo hace un momento, decía que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Y voy a dar otro versículo para demostrarlo. Capítulo 14, San Juan capítulo 14, verso 28. La palabra de Dios dice, Jesús hablando a sus discípulos. Entonces les está hablando del Consolador, del Paracleto. Esa palabra Paracleto significa uno al lado que ayuda, es como un abogado. Versículo 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo va a enviar? El Padre. ¿En qué momento? Cuando Él ya esté allá arriba. Entonces dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo les va a enseñar todo y les va a recordar lo que Jesús dijo. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. O sea que estamos leyendo en el versículo 26 que el Paracleto iba a venir, que iba a ser enviado. Y el versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Quién es el que iba a venir? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesucristo. Por eso Él dijo en 14:28 de Juan, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Quién va a venir? El Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Si me amáis os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque Padre, dice este famoso versículo, mayor es que yo. Y acá viene el asunto. Ya ves, dice que Dios es mayor y los testigos de ella, ustedes saben quién, testigos no sé de quién, no del Dios verdadero. Ellos dicen que Jesús es un ser inferior porque ahí lo dice que el Padre es mayor. Lo que está hablando aquí la palabra de Dios de que el Padre, como hemos dicho, la gloria de Jehová es la semejanza de un hombre sentado. Es cuando Jesucristo como Dios eterno, porque la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, cuando Dios, como leímos en el principio era Dios, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que estamos hablando. Pero cuando Él toma una condición de hombre y se hace semejante, entonces por eso la Biblia dice, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque está en una condición superior. El Padre está en una condición superior al Hijo, como condición de gloria. El Señor lo que hizo en la cruz, lo hizo, como dice la palabra de Dios, estando en la condición de hombre, hecho semejante a los hombres, se humilla hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, estamos hablando de que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Dios que iba a venir. Ahora, hay otro versículo en Juan capítulo 1 donde dice que a Dios nadie le vio jamás. Y esa palabra la he explicado también varias veces. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea que la Biblia dice que a Dios nadie. ¿Quién es Dios? Aquí está. Este es Dios. El trono y uno sentado en el trono, Dios. Y el Señor Jesús dice aquí que a Dios nadie le vio jamás. Esta palabra vio, lo he explicado varias veces, es orao. Y esto, orao, significa mirar con la mente. Mirar
con la mente, o significa un comprender, significa comprender total. O sea que lo que el Señor está diciendo, a Dios nadie lo comprendió, ni lo entendió mentalmente. Eso es lo que significa esa palabra orao, que también se repite, esa misma palabra se repite también en Juan 6:46. Esa misma palabra orao se repite en esa parte que dice Juan 6:46, que dice: de cierto, no que alguno haya visto al Padre, sino todo aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Esa palabra visto también es orao, que significa, como ya dijimos, significa mirar con la mente, un comprender total, es un discernir, es un prestar atención, es un comprender, es mirar con la mente. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, no que alguno haya discernido, prestado atención o comprendido totalmente al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha orado al Padre. ¿Por qué hablo estas cosas? Porque para responder a la pregunta, ¿cómo es que Jesús estaba aquí, oraba al Padre? Ya viene la respuesta, pero para eso primero estoy poniendo unos fundamentos de la palabra de Dios para poder comprender. Y una de las cosas que tengo que decir es que Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, él mismo dijo que oyó palabras inefables, o sea que no se pueden expresar de lo que hay arriba en el cielo. Y él dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Pablo oraba para que podamos recibir la revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. De manera que este conocimiento de saber cómo es que Jesús, como dijimos al principio, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Lo que dijo el Señor. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Este es el conocimiento que estamos hablando. ¿Por qué? Un poco. Ok, entonces estamos estableciendo que ¿cómo podemos explicar esto? Ya vimos en Apocalipsis, capítulo 5, antes de borrar este gráfico, Apocalipsis capítulo 5 me parece, donde no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro. Dice que el apóstol lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno. Y uno de los ancianos: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea que la raíz de David, el león de la tribu de Judá, está hablando de la historia de Israel. Dios llama a un hombre, Abraham, luego Isaac, y luego viene Jacob, que se convierte en Israel, y las 12 tribus. Una de ellas es Judá. O sea que Dios está hablando de su linaje sanguíneo por el cual Él se manifestó, y el pueblo de Dios que habitó en la tierra era algo histórico, era algo humano. Está hablando de David, está hablando de la tribu de Judá, era algo histórico que se conocía. Entonces le dijo: y miré y vi que en medio del trono, ¿dónde está eso? Apocalipsis 5:6. Y como repito, un solo trono y uno sentado. Y dice la Biblia que cuando él mira, porque él estaba allí en el cielo, el Señor lo había llevado, y un anciano le dijo lo que le dijo, el león de la tribu de Judá vencido, la raíz de David, y dice que, y miré, o sea que él mira al trono, y que ve ahí, dice, y vi que en medio del trono,
No dice abajo, a un costado o atrás, o otro costado. Dice en medio del trono. ¿Qué es lo que vio? Y de los 4 seres vivientes, o sea que el trono está aquí y hay 4 seres vivientes y hay 24 ancianos y hay una multitud de ángeles. Entonces él dice que en el medio del trono es el medio de este círculo, vio en pie, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué es lo que vio? Un cordero. ¿Qué es un cordero? Es un animal que se sacrificaba por los pecados antiguamente. ¿Por qué lo digo tan bruscamente? Si alguien lo quiere entender así. No es que sea brusco, sino que entendamos. Él lo que vio que estaba en pie, estaba parado. Ahí lo dice. Vio en pie un cordero y dice como inmolado. No dice que estaba inmolado, sino como inmolado o como matado, como herido. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Por qué estamos leyendo este pasaje? Porque cuando él ve el trono, ve que en el medio vio en pie un cordero como inmolado. Pero este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. O sea que un cordero no tiene 7 ojos ni 7 ojos ni 7 cuernos. Lógicamente, la palabra de Dios nos está hablando simbólicamente, como muchas veces la palabra nos habla simbólicamente. Una vez el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Ahora, pregunta, ¿Dios es una gallina? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios habla mucho de las alas de Dios nos protegen. O sea que Dios es un ave, no. Dios es un cordero, no. Jesucristo es un cordero, no. Jesucristo es el cordero de Dios, pero es el cordero que se sacrifica. Lo que se había estipulado desde cientos de años atrás, miles de años atrás, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. O sea, ¿qué estamos hablando? O desde antes de la fundación del mundo, no me acuerdo cómo dice, o bien es desde antes de la fundación del mundo, me parece. O sea que el cordero fue inmolado desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, ¿qué cordero? Cuando viene la ley, vienen los sacrificios, vienen los rituales, la ley de Moisés y todo eso, y se sacrificaban corderos y la Pascua y todo eso. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Pero ¿Jesucristo es un cordero? ¿Es un animal? No. Es un símbolo de sacrificio. Es un símbolo de sacrificio. Entonces, ¿cómo es posible entonces entonces ¿dónde está el cordero? Porque lo que hay aquí es un solo trono y uno solo sentado. Pero Juan dice que vio a un cordero en pie y que tenía 7 ojos y 7 cabezas. Está hablando de los 7 espíritus de Dios. Y entonces lo que estamos estableciendo, sin temor a equivocarnos, que el cordero es un término, es una palabra simbólica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el cordero? El cordero es un término simbólico. Lo estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y vamos a confirmarlo con otro testimonio. Apocalipsis 7, 17. Apocalipsis 7, 17, segundo testimonio, dice: porque el cordero que está en medio del trono. Segundo testimonio, ¿dónde está el cordero? Está en el medio del trono. ¿El cordero qué es? El cordero es un símbolo de Jesucristo. Jesús habla por símbolos también. Muchas veces habla literalmente y muchas veces habla simbólicamente. Entonces eso es lo que tenemos que entender. El término cordero es un símbolo, es un término simbólico. ¿Dónde está? Está en el medio del trono. ¿Por qué? Porque Él es el principio, el alfa, el omega, el que era, el que es y que ha de venir. Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces el cordero es aquel que se sacrificó, como dice la Biblia en Lucas 22, 7, que dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, el cordero era necesario para sacrificarlo en la Pascua. Juan el Bautista, mirando a Jesús cuando
él venía para ser bautizado, él dio testimonio en Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, la gente, los cientos de personas, quizás miles de personas, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué es lo que vio? ¿Vio un animalito con lana blanca o vio a un hombre caminando? Entonces el término, el Cordero de Dios, es un término de simbolismo. ¿De qué? De aquel que fue sacrificado. Entonces, Juan el Bautista mirando dijo eso. El eunuco de Etiopía leía Isaías capítulo 53 y no entendía lo que leía. Entonces vino, ya ustedes saben la historia de Felipe, en Hechos capítulo 8 del 30 al 33 y leía esa parte que dice, y lo voy a leer, lo tengo aquí apuntado, pero prefiero leerlo de las Escrituras directo porque no quiero equivocaciones. Dice, Hechos capítulo 8, verso 30 a 33, dice, el pasaje de la Escritura que leía era este, Hechos 8, 32, como oveja a la muerte. A ver, vamos a leerlo. Si lo estoy leyendo ahí, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero. No dice un cordero fue llevado. No, era como oveja, como cordero. Eso está claro. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de Jesucristo. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, dice, sino que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como. 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice que hemos sido comprados, redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero. Cuando Juan el Bautista miró y vio que en el medio había un cordero, estaba viendo simbólicamente aquel que había sido sacrificado. Entonces cuando el apóstol dice, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Si bien es cierto, hay muchos dioses, muchos señores, pero nosotros tenemos el conocimiento verdadero. ¿Cuál es? Que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden, ¿qué cosa? Todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas. Pero hay un solo Señor, Jesucristo. Hay una sola sustancia visible, hay un solo cuerpo en que habita toda la plenitud de la deidad y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios, su nombre es fuerte, su nombre es Padre, su nombre es eterno, su nombre es príncipe de paz. 7 nombres. Acuérdense que en Isaías capítulo 9, me parece que verso 6, donde está un hijo nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, el imperio estará sobre él. Y dice, y se llamará su nombre admirable. O sea que, número 1, su nombre admirable. Y acuérdense que en el hebreo no había vocales, ni coma, ni punto y coma. Entonces se ha leído mal cuando dice admirable, luego es consejero. Consejero, dice 3, es Dios. No es que es Dios fuerte, no, Dios es uno de sus nombres. El 4 es que es fuerte. Repito, en el hebreo antiguo no había comas, ni punto y coma. Entonces, es fuerte, es Padre, su nombre también es Padre. Número 6, su nombre también es eterno.
y su número también es príncipe de paz. 7 nombres. El número 7, siempre Dios lo habla, el número completo, el número de plenitud. En Apocalipsis vemos 7 ojos, 7 espíritus, 7 trompetas, 7 copas derramadas, 7 truenos, 7 ángeles, 7 espíritus, 7 iglesias. Es el símbolo de Dios, de su plenitud total. ¿De qué estamos hablando? De que el término cordero es aquel que se sacrificó, aquel que habitó entre nosotros, aquel que vimos, lo tocamos y lo palpamos, alguien que se puede comprobar históricamente. Hasta los ateos no pueden refutar que Jesucristo fue histórico. Los únicos que dicen que tienen un libro sagrado, el Corán, y que en el Corán dice que Jesús no murió, no resucitó, o sea, prácticamente no existió históricamente. Es el único libro que dicen que es lo más sagrado y no se puede mover nada, y es el único libro que niega la historicidad de Jesucristo. Hasta la literatura pagana, la literatura romana, la literatura hindú, la literatura china, la literatura romana griega, la de los... toda la literatura, la cristiana, la atea, todo el mundo reconoce la historicidad de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pablo dijo, mas nosotros tenemos este conocimiento? ¿Cuál? Que hay un solo Dios verdadero. Jesús dijo, a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Porque no hay forma de conocer al verdadero Dios sin el personaje que vino y que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Que su nombre es Jesucristo. Ahora, después de decir esto, dice, este es el Cordero de Dios, cuando dice la palabra de Dios, este es el Cordero de Dios, no contradice la palabra que dice como un cordero. O sea, por eso dice la palabra al que está sentado en el trono, o sea, Jesucristo sentado en su lugar de honor y majestad. Eso es lo que significa. Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuál Cordero? ¿Otra vez Jesucristo? No, Jesucristo, pero es aquel que se sacrificó y vino al mundo, aquel que los hombres vieron, hablaron, conocieron personalmente y que vivió históricamente en la historia de la humanidad, porque hay muchos mesías y muchos dioses en este mundo, como dice 1 Corintios capítulo 8 y verso 5. Ahora, Jesucristo no vino para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y ya vamos entrando a la enseñanza en sí, cómo es que Jesús entonces hablaba al Padre. Número 1, la Biblia dice que Jesús vino y nacido bajo la ley y nacido de mujer. Número 1. Él dijo en Mateo 5:17, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino vino para cumplir. Número 2, Isaías 53:1 dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo, ya lo hemos explicado, esa palabra brazo significa dexios. Vamos a decir aquí, este brazo que se extiende es el dexios. El dexios. Dice Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Cómo desnudó su brazo? Se desnuda, se despoja, porque si esto está cubierto y yo me quito esto, mi brazo se va a desnudar. Eso fue cuando el Señor se hizo carne. Eso cuando Dios se manifestó en carne. Dice la palabra en 52:10 de Isaías, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. La Biblia dice que el Señor habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y dice que a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo del Dios, dice, Él lo ha dado a conocer. Ese versículo no lo leí bien hace un momento, lo voy a leer de nuevo. Dice, a Dios nadie le entendió, orado jamás. El unigénito Hijo, unigénito, no hay otro, solo uno. Dice
que está en el seno del Padre. O sea que a Dios nadie lo comprendió totalmente. Aún Ezequiel no podía comprender lo que veía, que tuvo que decir que lo que vio era la semejanza de hombre sentado. Y después dice que la semejanza que vio era la semejanza de la gloria de Jehová. No podía definirla porque él dijo, vio como una semejanza de hombre. Y entonces estamos viendo acá que en Isaías 59:16 dice, lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. O sea, el brazo del Señor es su misma justicia. Aquel que vino a hacer nuestra salvación nunca dejó el cielo mientras vino como hombre. Porque dice la palabra de Dios en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Dios nunca perdió sus atributos de ser Dios cuando se manifestó en carne. Dios nunca perdió sus atributos cuando Él se manifestó en carne, pero cuando estaba en la tierra, Él tenía que hacer las cosas como un hombre, en la condición de hombre, porque eso sería lo justo. Y es lo más normal que Jesucristo entonces se tenía que arrodillar y tenía que orar y tenían que los hombres verlo que oraba, porque no habría forma de dar testimonio a un mundo pecador, a un pueblo de Israel, a un pueblo judío que había recibido las promesas, el pacto, la revelación y Moisés, cuando la palabra de Dios dice por todos lados que un hombre tiene que tener un solo Dios y postrarse ante un solo Dios y orar ante un solo Dios. ¿Y cómo sería entonces que los hombres verían a Jesús, que no oraba a nadie, que no necesitaba a nadie cuando estaba clavado en la cruz? Entonces nunca habría el testimonio de Jesucristo hasta ahora se hubiera perdido, porque nadie hubiera entendido ni hubiera creído que Él era quien fue, si no hubiera cumplido las cosas que estaban establecidas. Las escrituras tenían que cumplirse. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 26 del verso 53 al 54. Lo voy a leer. Mateo capítulo 26 del 53 y 54. ¿Qué dice la palabra de Dios? 26, 53 y 54. Cuando vinieron a prender al Señor Jesús, Él vino con el propósito de dar su vida. Pero cuando vinieron a prender al Señor, ya ustedes saben la historia, la voy a contar bien rápido. Pedro agarró la espada y le cortó a Malco su oreja, el siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hizo el Señor Jesús? La recogió y se la puso y le dijo a ella, a sus discípulos, ¿ustedes no creen que yo puedo orar ahora mismo al Padre y que Él me daría 12 legiones de ángeles, que son como 72,000 ángeles? ¿Ustedes no creen que yo tengo el poder para orar y decirle al Padre, mándame 72,000 ángeles, 12 legiones? ¿Qué le estaba diciendo con eso? Él le estaba diciendo a sus discípulos que las escrituras tenían que cumplirse. Pero sin embargo, Él tenía todo el poder para ponerle la oreja de nuevo y que continúe lo que tenía que cumplirse. Entonces, el Señor... dice el Señor, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras? Versículo 54. 53. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que era necesario que así se haga? Entonces, en Marcos capítulo 14 y verso 49, ya vamos entrando aquí a la lección de cómo es posible que Jesús hablaba al Padre. Estaba en la cruz y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es eso? Si Él estaba en la cruz, ¿a quién le hablaba? Estamos explicándolo. Entonces, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque hay un solo Maestro y un solo Espíritu de Jesucristo que nos puede revelar esta verdad. ¿Cómo es posible que Dios esté en dos lugares y se pueda escuchar su voz aquí y allá? ¿Cómo es eso? Marcos 14, 49 dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Por qué el Señor oraba? Porque Él nació de mujer y nació bajo la ley y tenía que orar como cualquier hombre para dar testimonio, porque se tenía que cumplir las escrituras. El Señor Jesucristo
En Juan, y vamos ya entrando al tema, en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. El Señor estaba hablando con el Padre y dijo, versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, dice la palabra de Dios, Juan 12, 28, dice, entonces vino una voz, ¿de dónde? Del cielo. Vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo esa voz? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea que el Padre le dice, Padre, glorifica. Y vino una voz y le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud, no estaba sola, había una multitud de gente que estaba ahí y había oído la voz. O sea, no estaban locos. Y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Porque fue una voz que le habló. Entonces Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Él vino bajo la ley y nacido de mujer. Tenía que darse testimonio y tenía que cumplirse las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todas. Todas las escrituras se tenían que cumplir. Todas las escrituras se tenían que cumplir. ¿Cuántas? Todas. Vamos a dar más testimonio de esa palabra. Lucas 22, 37. Lucas capítulo 22 y 37. ¿Qué dice? Porque hay uno dice, ¿y por qué Jesús oraba? ¿Por qué el Señor se arrodillaba a orar? ¿A quién oraba? Si Dios, Él es Dios. Entonces la gente no entiende que Dios vino en condición de hombre. ¿Y qué es lo que Dios bendito espera de un hombre? Depender de Dios y orar a Dios. Y eso fue lo que vino a dar testimonio. Porque por si acaso, Dios puede hablar en dos lugares a la vez. Porque hay mucha gente que ni siquiera cree que Dios tiene el atributo de estar en un lugar y en otro lugar a la misma vez. Pero se jactan de que han ido a seminarios teológicos y dicen, oh sí, los atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y qué sé yo. Y no saben, como dice la Biblia, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Porque el que quiera ser sabio, primeramente hágase ignorante para que llegue a ser sabio. De otra manera, como dijo el Señor, si fuerais ciegos estaría sin pecado, pero porque ahora decís, vemos, entendemos, sabemos, vuestro pecado permanece. Así que si alguno no se conforma a lo que dijo Jesucristo, está envanecido, no sabe nada, no tiene la menor idea quién es Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 22:37. Porque os digo, ¿qué cosa le dice el Señor? Es necesario. Es necesario. ¿Qué cosa es necesario? Que se cumpla todavía en mí, aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Por qué el Señor oraba? Estaba aquí, estaba allá, el Padre escuchando. Porque todo lo que estaba escrito de Él, dice la Biblia en Lucas 22:37, todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de Él tiene cumplimiento. Porque el Señor estaba aquí en la tierra y en el cielo venía una voz que decía, ya saben, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Señor estaba aquí
y sus discípulos estaban aquí y oyeron la voz. Jesús se arrodillaba y oraba al Padre. El Padre está allá, el Hijo está acá. ¿Cómo es posible? Estamos contestando la respuesta. Porque Él se tiene que sujetar a su propia palabra y todo lo que estaba escrito de Él tiene cumplimiento. Más palabra, ¿qué cumplimiento tiene que tener? Vamos a Isaías. Este es el cumplimiento que tiene que, y este es un ejemplo. Parte de todo el cumplimiento de las escrituras de la palabra de Dios. Isaías capítulo 53. ¿Cuál es el cumplimiento? Isaías. Todos conocen ese pasaje. Un buen cristiano debe conocer ese pasaje. Los judíos lo odian, ese pasaje. Y por si acaso, como dijo Jesucristo en el Apocalipsis al final, has probado a la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque el verdadero Israel y el pueblo de Dios no son los que descienden del linaje sanguíneo o étnico de Abraham. Están bien equivocados. El verdadero Israel está conformado del pueblo de Dios, tanto de judíos como de gentiles, un solo pueblo. Y ese pueblo es santo. Y el que no tiene a Jesucristo no tiene a Dios. Así que si los judíos que están allá en el Estado de Israel hablando hebreo y danzando las bailes y creen que el primer ministro y todo van a construir el templo y están bien mesiánicos y quieren hablar hebreo, están bien equivocados. Están bien equivocados. Si ellos no reconocen a Jesucristo o Yeshua, como lo quieran llamar en hebreo, si ellos no creen, están muertos. Yo antes pensaba y tenía respeto a los judíos. Pero cuando ellos rechazan a Jesucristo, la Biblia dice, el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Es un paréntesis aquí. Por alguna razón, tengo que hacer este paréntesis y declararlo con las Escrituras. Sí, porque algunos se escandalizan. A ver, ¿qué dice aquí en Primera de Juan? Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Hijo, al Padre y al Hijo. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces esta gente se jacta y dicen, Abba, 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 al Padre, Padre, Padre. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene a Abba, Padre. O sea, que eso que quede bien claro. Y si alguien quiere discutir conmigo, no voy a discutir, que lea las Escrituras. Ok. Entonces era necesario que todo lo que estaba escrito era necesario. Todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Eso está pero bien claro en todas las Escrituras, por todos lados. No hay manera de evadir esta verdad. Eso está tan claro. Y voy a leer uno más que se me viene a la mente. En Lucas capítulo 24 dijo, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando vosotros, que es necesario, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Cuánto? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, verso 46, así está escrito y así fue necesario. ¿Qué fue necesario? ¿Qué es lo que estaba escrito? Isaías 53, verso 3. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra y estaba en la cruz, dice que esto se tenía que cumplir. ¿Qué tenía que cumplirse? Isaías 53, 3. El Señor fue despreciado, fue desechado entre los hombres, era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. El Señor Jesús, nosotros, ¿quiénes? No Él, nosotros los hombres, lo tuvimos por azotado y por herido
de Dios. ¿Por qué el Señor decía, Elí, Elí, lama sabactani, tengo sed, dame de beber? Porque se tenía que cumplir que le dieron vinagre. Y él tenía que decirlo, tengo sed. ¿Por quién fue azotado y por quién herido? La Biblia dice que fue herido por Dios, de Dios. ¿Dónde está eso? Isaías 53, versículo 4. Nosotros le tuvimos, mas él, dice versículo 5, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quién cargó? ¿Quién cargó? ¿Cargó los pecados al Cordero? Jehová. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido. No abrió su boca. ¿Quién no abrió su boca? El Cordero. ¿Dónde está eso? Versículo 7. Angustiado y el afligido no abrió su boca. Y no dice solamente sino cómo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tractadores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los ricos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si nunca pecó, y entonces, ¿por qué Juan el Bautista lo bautizó? Cuando Juan el Bautista le dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, vino una voz del cielo y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué vino esa voz? Porque Dios tenía que dar testimonio al mundo de esa verdad. ¿Por qué se bautizó si él nunca pecó? Porque él tenía que cumplir lo que estaba escrito, tenía que hacerse justicia. Le dijo a Juan, bautízame, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué dijo, Dios mío, por qué me ha desamparado? Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? Versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que era necesario, que todo lo que estaba escrito tiene cumplimiento, y parte de lo que tenía que cumplirse era lo que dice acá: fue herido de Dios y abatido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, fue desechado, despreciado. ¿Qué significa esto? Que como hombre tenía que decir, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba escrito que había sido desechado, había sido quebrantado, había sido herido y había sido desechado, y Dios cargó en él. Por esa razón, él tenía que decir lo que dijo. Voy a dejarlo aquí y vamos a hacer una segunda parte donde nos vamos a concentrar solamente en la gloria de Jesucristo. Y vamos a ver que, si bien es cierto, la voz que la gente escuchó cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando y lo hizo para que se cumpla toda justicia, pues él nunca pecó, pero se bautizó, pero tenía que darse testimonio como hombre, porque dice la Biblia que él vino nacido de mujer y bajo la ley tenía que cumplirse. Y el mensaje de Juan el Bautista era
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces cuando Jesús fue como hombre a bautizarse, ¿qué vio la gente? La gente vio un hombre, tenía que cumplirse. Entonces, ¿qué es lo que se demandaba y Dios esperaba de un hombre piadoso? Que tenía que orar. Por esa razón Jesús oraba. Juan capítulo 12, Él lo dijo, esa voz no vino por causa mía. No creen que yo puedo orar y que Dios me mande 72,000 ángeles y le puso la oreja. Todo lo que hizo el Señor Jesús lo estaba haciendo porque tenía que cumplir la palabra de Dios. Y en la próxima enseñanza vamos a hablar de Jesucristo cuando se transfigura y los hombres, 3 hombres, ven su gloria. Y vamos a ver que cuando ellos ven su gloria, sale una voz, pero no del cielo. Sale una voz de en medio de la nube que los estaba cubriendo. Eso es para la próxima enseñanza.